Muy probablemente de un tiempo para acá el nombre del director de cine Robert Eggers les ha venido sonando constantemente. Y si no es así, pues vayan corriendo a ver sus películas, porque estamos hablando de una de las mentes cinematográficas más interesantes de los últimos años, y que junto a otros nuevos directores como Jennifer Kent y Jordan Peele, están redimiendo el cine de terror, alejándolo de tu típico slasher hollywoodense, repleto de clichés y falta de imaginación. Eggers nos introduce a un terror más refinado, detalladamente construido y visualmente desolador, y aquí y ahora analizaremos los dos filmes que lleva en su haber, con algunas implicaciones filosóficas que en mi opinión se pueden rescatar. Este es el canal de Hipster Posmo. Si quieres ver más videos así, no se olviden de apoyarnos con un like, suscribiéndose, comentando y siguiéndonos en nuestra página oficial de Facebook, cuyo enlace les dejaré en la descripción del video. También, si les interesa ver más análisis cinematográficos, pueden revisar la lista de reproducción que les dejo justo aquí. También debo aclarar que el siguiente video tendrá importantes spoilers de las películas comentadas, ya que no se trata de una reseña, sino de un análisis. Este que ves aquí es el mismísimo Robert Eggers, y ¿es mi imaginación o se parece mucho al segundo guitarrista de Slipknot? Como sea, nació en 1983 y ha confesado que se introdujo al cine por medio de los grandes clásicos ochenteros, llámesele Star Wars o las cintas más importantes de Spielberg. Sin embargo, también se confiesa como un acérrimo lector de Edgar Allan Poe, y eso es algo que no se avergüenza en mostrar. Lo que Robert nos propone en su cine es una renovación total del horror folk, fuertemente inspirado por los mejores exponentes del terror gótico, es decir, el terror sobrenatural, lleno de seres fantásticos y sobrenaturales que atormentan a los seres humanos. Incluso podríamos decir que estamos hablando de un horror romántico, al estilo de la épica novela Fausto, escrita por Goethe en el siglo XIX. De ahí la fascinación del director por ubicar sus historias en el pasado, donde la naturaleza aún tenía un dominio importante sobre el hombre, antes de las grandes ciudades, antes de las grandes industrias, antes de las carreteras. Cuando la oscuridad de la noche aún despertaba en nuestra conciencia escenas imposibles de magia y mitología. Pero eso no se reduce solo al ámbito temporal, sino también al geográfico. Y es que al director le gusta aislar a sus personajes. De hecho, tanto The Witch como The Lighthouse, sus dos películas hasta ahora, inician exactamente igual, con los personajes saliendo de la civilización y adentrándose en el aislamiento. En The Witch, por ejemplo, tenemos a la familia que, desterrada de su pueblo, se adentra en el inhóspito bosque. En The Lighthouse tenemos a los dos protagonistas siendo dejados en la isla, donde deberán pasar varias semanas solos cuidando un faro. Creo que más allá de las ambientaciones creadas por ambas películas, que inmediatamente nos transportan a mundos de leyenda pero también de pesadilla, el punto central de ambas es la idea de un conflicto interno. En el caso de La Bruja hablamos de un conflicto moral, y en El Faro de un conflicto mental. Profundicemos un poco más en esto, viendo el caso particular de cada una. La historia de The Witch va sobre una familia que se autoexilia al bosque debido a sus visiones religiosas dogmáticas, que son demasiado radicales incluso para su comunidad. Una vez en el bosque, comenzarán a ser acechados por un terror infernal, el cual no estamos seguros si es real o no, hasta el fin de la cinta. Y es que Robert, a pesar de introducir estos elementos fantásticos, los dosifica con mucho cuidado. No te muestra inmediatamente a la bruja montando su escoba y lanzando hechizos en forma de rayos. No, de hecho, durante todo el desarrollo de la cinta, siempre tendremos la duda de si la bruja es realmente un ser existente o solo un ente imaginario creado por el fanatismo de la familia. Thomasin, la hija mayor, es nuestra protagonista, una joven chica muy atractiva y que está descubriendo su sexualidad. Características que, en la cosmovisión de ese tiempo, la hace la presa predilecta para las tentaciones del infierno. De ahí que cuando las cosas empiezan a ir mal, su propia familia la acusa de haber hecho un pacto con Satanás. El final nos narra cómo esta joven, criada bajo una represiva moral cristiana, abandona su fe para entregarse a las delicias y experiencias del maligno. Inmediatamente al ver la cinta y el final en especial, lo relacioné con el concepto de la microfísica del poder del filósofo francés Michel Foucault. Según Foucault, todos vivimos en una sociedad que constantemente nos está reprimiendo y sometiendo por medio de la violencia. Pero no es una violencia física, sino institucional. Efectivamente, son las instituciones estatales y sociales las que por medio de la vigilancia de nuestros actos van ejerciendo un control dictatorial a lo largo de nuestras vidas.
De ahí que los pobres, los enfermos mentales y otra clase de inadaptados y parias son castigados ya sea por medio de la marginación social, el prejuicio o incluso la cárcel. A esto se le conoce como panóptico, es decir, un sistema de eterna vigilancia que ha creado sus propios métodos de coerción. ¿Y qué mayor ejemplo de ello que la Iglesia cristiana? Institución que durante toda su existencia se ha encargado de separar a las personas entre morales e inmorales, basado en una tradición dogmatizada. ¿Y qué mejor ejemplo del panóptico que el mismísimo Dios católico? Un ser que castiga, que es atemporal y capaz de ver todo y de quien proceden los conceptos supuestamente definitivos del bien y el mal. Esto provoca que la fe de los personajes se convierta en su propio tormento. Si Platón alguna vez dijo que el cuerpo es la cárcel del alma, Foucault reformula la frase, diciendo que al contrario, el alma es la cárcel del cuerpo, porque precisamente es por medio de este concepto metafísico llamado alma, que según las creencias religiosas dominantes será juzgado tras la muerte, que se nos ha impuesto un control total sobre nuestra existencia física. Y esto lo vemos en los personajes de The Witch. Todos a su manera sufren y son prisioneros de su alma, de su fe cristiana. La madre en eterna pena por la muerte de su bebé, al creer que se encuentra en el infierno por morir antes de ser bautizado. El padre agobiado y aislado de todos debido a su radicalismo religioso. Y el hijo sometiendo constantemente sus deseos carnales. Y es precisamente mediante esta otra institución, llamada la familia, que Thomasin siente dicha violencia. ¿Y qué observamos al final cuando se entrega a la oscuridad, a la blasfemia y al placer, elevándose la noche estrellada junto con sus hermanas? Es precisamente un acto de liberación, donde vemos cómo al renegar de su fe, rompe la cárcel del alma y libera su cuerpo físico de su prisión. Pasando a The Lighthouse, aquí observamos, como ya mencionamos, la idea del aislamiento, pero en niveles incluso más extremos, con dos personajes obligados a convivir en una pequeña isla que se convierte en todo un microuniverso. Nuevamente los elementos folclóricos, en este caso de la mitología marina, se pueden observar, y es que el océano, en su inmensidad e imbatibilidad, provoca la misma fascinación que el bosque. Ambos han sido desde el inicio de los tiempos fuentes de leyendas e historias mágicas, repletas de criaturas extrañas. Si The Witch ya requería cierta paciencia por parte del espectador ante una historia que se cocina a fuego lento y toma su tiempo para desarrollarse, The Lighthouse es inclusive menos accesible, no tanto por su ritmo lento y pausado, sino también por la presencia de momentos surrealistas que suponen determinados conocimientos previos para darle sentido, especialmente en lo que se refiere a la mitología griega. El personaje de Thomas Wake como el viejo lobo de mar, representación del antiguo dios griego Proteo, un guardián del conocimiento de los mares, y también tenemos a Thomas Howard, una versión de Prometeo, siempre ansioso de llegar hasta ese fuego de conocimiento que es la luz del faro, solo para que, cuando logra su objetivo, encontrarse con su tormento. El elemento mágico no solo podemos observarlo en los flashes que incluyen sirenas y seres pulposos, sino también en la idea del mal agüero, pues las calamidades empiezan justo cuando Howard mata a una gaviota, tras advertirle que dicho acto atraía mala suerte. Jean-Paul Sartre dijo: "El infierno son nosotros". Incluso en una novela llamada A Puerta Cerrada, escrita por el filósofo, 3 personajes se dan cuenta de que están en la otra vida y que de hecho fueron enviados al infierno. Pero no es un infierno clásico en el sentido de que está lleno de demonios, fuego y azufre. No, es solo una habitación sin salida. He ahí el infierno personal de los personajes. Su castigo es tener que soportarse entre ellos por toda la eternidad. Algo de eso existe en The Lighthouse. Esta pequeña isla es también una suerte de infierno personal que se expresa mediante la horrible convivencia con el otro. Pero vayamos un poco más allá. ¿Será acaso que todo lo que observamos en la cinta en realidad es solo una ilusión? ¿Que tanto el capitán como el aprendiz solo son las variaciones de un mismo ser? A saber que uno es el consciente y el otro el inconsciente de la misma persona. Ya señalamos al faro como fuente de conocimiento, pero no de cualquier conocimiento, sino que al hacer la relación con el mito de Prometeo, estamos hablando de un conocimiento prohibido. ¿Cuál es ese conocimiento? Creo que eso se deja claro en el crimen que cometió Howard.
al asesinar a su ex jefe e incluso usurpar su nombre, acto que ha logrado bloquear en su memoria. ¿Será acaso que, como bien dice el personaje de Wake, que en algún momento el faro y todo lo que vemos solo existe en la cabeza del protagonista, que la luz del faro es la conciencia del crimen que cometió y que luego olvidó, pero cuya culpa lo obliga siempre a querer recordarlo? Y Wake sería entonces una representación metafórica del inconsciente, tratando precisamente de que el lado consciente, es decir Howard, no conozca la verdad, y es por eso que Wade se pasa toda la cinta obligando a Howard a trabajar como burro, como una forma de castigo encubierto. Por eso, cuando al final Howard asesina a su superior y rompe la barrera del inconsciente, queda apabullado por el recuerdo de sus actos. Pero a diferencia de lo que vimos en The Witch, no observamos una liberación, sino una penuria, un tormento provocado por su propia culpa, en este caso, las gaviotas devorándole las entrañas. Estas son solo algunas ideas que quise compartirles sobre ambas cintas. Sé que pueden existir muchas interpretaciones de ambas, pero estas son las que más me gustan. Si tienes alguna otra, déjala en los comentarios. Y no olvides suscribirte y compartir el contenido del canal para inspirarnos a traerles más videos. Sin más por el momento, nos estamos viendo muy pronto.